La chica que se entregó al mar es la segunda obra de Axio que nos leemos. Vamos a darle a esto un contexto. Fue basado en otra historia tradicional coreana que se llama Shimcheon. En coreano sería Shimcheonjeon. Y esta fue originaria en el estilo de pansori. Para quienes no conocen, pansori es un canto tradicional que cuenta historias, pero son largas, es como si cantaran una novela. Usualmente es un solo narrador y un acompañante en tambor. Elementos que utilizan casi siempre un abanico y nada más en el escenario. Vamos a ver un minuto solamente de la presentación de la historia de Shimcheon. Esto después me toca editarlo, no sé si solo mutándolo se pueda para YouTube, porque si no me bloquean el video, ya me pasó hace unos años. Muchas de las, digamos que de los cuentos tradicionales de Corea existieron primero en pansori y así fueron en tradición por muchos años antes de pasar por escrito. Existen muchas versiones del cuento de Shimcheon. Entre ellas hay versiones con personajes adicionales, como que, bueno, ya se los voy a contar, personajes que no aparecieron ni en nuestro libro ni en la historia estándar. Fue por muchos años versión cantada, era la única que existía, pero pasó por escrito entre 1905 y 1917 en caracteres de madera, o sea, tallaron la historia y eso era lo que ponían en tinta y pasaron por escrito en la ciudad de Jeonju. Esa versión escrita era más parecida a un libreto de teatro. O sea, estaba muy cercana a los cantos de Pansori como en versos, pero ya tenía como las voces de los diferentes personajes como para que las personas participaran. Posteriormente hay unas versiones impresas igual en caracteres de madera, pero ya en Seúl alrededor de 1920. Esta versión sí es más literaria. Esta sí se acerca más como a una historia de corrido. Y les quiero contar la historia original. Trata de en una región llamada Hwangju, en la dinastía Joseon, que eso es mucho antes de que existiera Corea como lo conocemos hoy. Esta zona que están viendo ustedes en el mapa, hoy en día creería yo que corresponde ya a parte de China o de Corea del Norte, porque no es muy claro. Era la parte más extrema de lo que era Corea en la dinastía Joseon y allí había una familia Yangban destituida. Yangban es el concepto de familias como aristocráticas, de alto nivel en el gobierno o en la sociedad. En esta familia destituida había un papá que se había quedado viudo y estaba ciego y tenía una hija llamada Shimcheon. Este es el nombre o esta es la chica que aparece en el libro que nosotros nos leímos como la enamorada del hermano de Mina. Entonces sí hay relación de la historia original con la que leímos. Un, un budista, no, pero un monje le dice al señor, al papá de Shimcheon, que si dona 300 sacos de arroz puede recobrar la vista. Supongo que a su monasterio le dijo, haga esta donación y usted recobra la vista. Pero ellos no tenían manera de hacer esa donación tan grande.
Así que Shimchong decide ella, a cambio de eso, para poder pagar la deuda con los seres celestiales, sacrificarse al mar. Y ella efectivamente se lanza para poder pagar por su padre y que éste reciba la vista. Su devoción filial es lo que hace que el emperador de Jade la lleve a ella al palacio del rey dragón bajo el mar. Y eventualmente, porque en la historia pues no ahondan mucho más o no lo encontré, eventualmente ella es regresada al mundo terrestre envuelta en una flor de loto. A ella la cubre la flor de loto y la suben. Y algo similar, solo que en el libro, cuando Mina está contando la historia, dice un emperador y uno asume que es coreano. En este caso es el emperador de China de la dinastía Song, el que se enamora de ella y la vuelve su emperatriz. Ella ya, como emperatriz, hace un banquete para los ciegos del reino. Y en ese banquete llega su padre y de la dicha de reencontrarse con su hija recobra la vista. O sea, es la felicidad del reencuentro que le otorga eso. Y listo, esa es la historia original. Miremos las adaptaciones. Ha pasado a show televisivo, ópera clásica coreana. De esas no les traje video porque es lo mismo que la señora de Pansori, pero cada personaje. Entonces ahí ya entran el papá y bueno, muchas personas. Musical, libro infantil. En la información que leí decía libro infantil, pero la verdad son demasiados libros. O sea, ha sido reproducido muchas veces y esa es una de las portadas de tantos libros. También fue llevada en el 2019 a ballet. Quise traerles imágenes, pero estaban tan, pues eso no es viejo, pero estaban grabadas de una forma, no sé, tan pirata, que la calidad era muy mala, entonces no. Ah, se me escapó contarles aquí, dentro de la historia original, los otros personajes. Había en una de las versiones el personaje de una mujer avara, que cuando Shimchong se entrega al océano y que el papá queda solo, lo engatusa, el papá se casa con la señora y ella le quita toda su herencia. Lo deja pobre. Es una de las versiones. Pero pues en la estándar decidieron quitar como ese personaje, como que no. Películas. Imagínense, la primera fue en 1925. Sigue 1937, después 1962. Y las otras dos fechas las puse separadas porque es el mismo director. Hizo dos veces, una en 1972 y otra en 1985. No les traje el nombre del director, pero hay una historia interesante de que Corea del Norte secuestra, ¿no? Y eso de verdad pasó, a un director surcoreano muy famoso y se lo lleva para que haga películas en Corea del Norte. Y vive secuestrado muchos años, hasta que de verdad logra escaparse, como que lo llevan algún país extranjero. Ah, pues no conozco de más secuestros así de famosos, no sé. ¿A su ex esposa? Okay. Ah, vea pues. No sabía, entonces se lleva al director y a la esposa de él en ese momento y lo obligan a volver a hacer la película de Shimchong allá en Corea del Norte. La del 2005 es la que tienen la imagen ustedes ahí, se llama Empress Chong y en coreano sería Wanghu Shimchong. Esta vale mucho la pena porque es el primer y único esfuerzo hasta el momento de sacar una película en conjunto Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos fueron, ¿cómo es que se llama? No es patrocinadores, en película tiene otro nombre, productores. Fueron productores ambos países y el presupuesto salió de ambos. El tiempo en que se demoraron a hacer esto fue muy largo, más o menos una década. Es preciosa, pero hay una noticia muy triste. Esta película no existe en ninguna parte excepto el tráiler. Pueden buscar el tráiler en YouTube, está remasterizado, súper lindo, pero la película fue eliminada. Vi un video muy largo que me gustó mucho, está en inglés, donde explicaba más a fondo de esta película y dice que Corea del Sur cuenta con una copia, pero no está disponible para el público. La tienen
solo en el gobierno guardada, y quién sabe por qué, qué cosa tan restringida de una película de muñequitos. Pero pues alguna historia habrá ahí detrás. Sí fue estrenada en el norte y en el sur a nivel nacional, pero después las copias desaparecieron. Entonces, por si quieren buscar el tráiler, está disponible, solo eso. Ahí se parece mucho como al Disney antiguo, como al Disney de muñequitos de antes. Sí, así más o menos. Y hay webtoon. Hay dos webtoon. El de la izquierda está en inglés disponible y el de la derecha solamente en coreano. Y aquí es donde les voy a mandar los links por si ustedes se los quieren leer. Ahí pueden seguirlos. El número 1 es el de la izquierda, Her Tale of Shimchong. Fue publicado en el 2017. No es que fuera publicado en inglés, pero tiene su versión en inglés. Y la de la derecha dice: me convertí en la chef del rey dragón. Ese sí está solamente en coreano, fue publicado en el 2020 y es el segundo link. Estuve hojeando el del chef y les voy a decir rapidito la primera escena. Ella llega así, se tira todo el cuento, ajá, y cuando se despierta está la carota del dragón así encima. Y el dragón haciéndose todo malo: sí, has venido acá a robarte mis monedas, así todo. Y ella pone los ojitos de: ¡ah, qué lindo eres, dragón! Me encanta. Y hace la venia: señor dragón, es un honor estar aquí delante de usted. Y él queda todo: ¿no te da susto? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estás así? Y ella: no, eres lo más de lindo. Y él: ¡ah! ¿Qué hacemos aquí? Nunca me había pasado esto con nadie de los que habían caído aquí. Fue el único pedacito que miré. Obviamente pues está todo en coreano, pero sería muy bueno para que practiquen. Y si no saben coreano, nuevamente la cuña Haru Academy, bienvenidos. Bueno, muy bellos estos dos me parecen. A ver, seguimos. Información extra, que esto fue lo que les comenté un poquito en el Insta Live ayer. Shin significa deidad o Dios. Por esa razón yo tuve la duda cuando apareció por primera vez. Yo creo que este es el dios del mar. O es el dios principal. Porque es que su nombre dice que él es eso. Ningún otro nombre lo decía. Entonces como que yo semi me spoileé por saber coreano. Como que, ok. Pero bacana el uso del lenguaje que ella da, que mete eso. También gracias a una chica del club que no ha ingresado hoy, María Alejandra, ese chico creemos que es Shin. Yo no lo había visto, yo pensé que era simplemente una montaña detrás de ella en la portada más común, pero miren que ahí está la cabeza, está escondidito detrás del Axi. Y yo: ve, ¿verdad? Es que entraste con otro. Bueno, listo. Me alegra que estés aquí, pensé que no habías ingresado. Entonces me encantó que ella lo dijera y yo: ve, ¿verdad? Descubierto un personaje en medio del fondo. Ahora, la palabra imugi, yo pensé que como estaba leyéndolo en inglés, se debería pronunciar imuji. Y juraba que era imuji, todo el tiempo leía imuji, pero de verdad suena imugi. O sea, en coreano está escrito de esa forma. Esta es una representación de cómo serían los imugi. Hay 3 formas diferentes para que ellos se vuelvan dragones de verdad dentro de la mitología. Y una de las 3 formas es la que ella describe en el libro, que es lo de viviendo tantos años y venciendo tantas batallas. También hay 9 nombres que se le da en la mitología al mismo ser, a la misma criatura. De 9 formas distintas se le conoce. Ahora, cuando el emperador, que todavía creemos que es el dragón y el rey del mar, le dice a ella: dame un nombre, ella dice Yon, y a él no le causa gracia, porque simplemente lo estaba llamando dragón. Yon, ahí al ladito lo ven en coreano, es ese significado. Entonces era como muy plano. Y de Kirin no encontré ninguna información. Qué pesar. O sea, no nos dan como más pistas y ni le dan nombre ni nada. Entonces, pues no.
El pobre Kirin tan bacano que era bestia de 4 patas, así todo. Pues ni idea quién es. Y esto era la información extra y el contexto. Ahora sí, pasamos a la discusión. Y le doy la palabra a Estefi. Hola, buenas noches. Entonces, la discusión de hoy está organizada como lo está poniendo en este momento Sonia y vamos a empezar con expectativa versus realidad. Que como ya nos habíamos leído XOXO de esta autora y a lo mejor ya tenían una idea de ella, cuáles fueron sus expectativas en esta historia y cuál fue, cómo se sintieron. Bueno, yo estaba que me leía el libro, incluso yo le pregunté a Sonia un mes antes que si ese era el libro que íbamos a leer. Bueno, total, ese yo me lo quería leer hace rato. Tenía muchas expectativas y la verdad llenó todas mis expectativas porque simplemente con ver la portada yo me enamoré. Así que siempre el hecho de que, obviamente a comparación de la otra, pues sí, es chévere, pero esta me gustó porque me despertó mucho mi imaginación, que yo la verdad la tenía como muy apagadita. Entonces, el hecho de que me elevara mi imaginación, de yo imaginarme el dragón y esto, el agua, una cosa, hizo que le sacara como muchísimo más el gusto y creo que por eso le puse 5 porque llenó todas mis expectativas. Vale, gracias. Sonia. Yo tenía expectativas altas, pero tampoco por las nubes porque me daba nervios que fueran muy, muy altas y decepcionarme. Como que, sí, yo creo que va a ser bueno, pero ay, relajémonos. Y pues la verdad sí, a mí sí me encantó. Me encantó, yo no tuve, en cuanto a la trama, el desenlace, los puntos, no tuve pero. Y fue también 5 estrellas para mí. Ok, Lato. Hola, buenas noches. La verdad, yo no tenía expectativas porque el anterior libro no me gustó, la verdad. Yo me demoré muchísimo en leerlo porque me parecía muy tedioso y aburrido. No sé si es que ya soy una abuelita o qué, pero la verdad no, no me despertaba ningún sentimiento. Entonces, yo ni siquiera voté por este libro, voté por el otro, ni me acuerdo cuál era. El caso era que cuando Sonia no lo presentó, como que no me llamó la atención porque no me gusta mucho ese mundo que los dioses y la mitología, la verdad no me llama la atención. Pero, aunque no lo he terminado de leer, voy por el 84%, hasta ahora me ha gustado mucho. Y siento que no ha sido difícil de entender, porque a pesar de que es un tema como que no me gusta, es muy descriptivo y te imaginas cada pececito dorado volando, entonces sí me he sentido como atraída por la lectura y he podido leerlo fácil, lo que me ha faltado es tiempo, pero en general la historia sí me ha gustado mucho. Me encanta que te haya gustado. Yo también tuve la misma experiencia. No, yo había escuchado un review de alguien que había dicho que había iniciado muy bien, pero que había venido como en pique, como a mitad de la historia. Entonces no tenía muchas expectativas. Además, XOXO me había costado muchísimo también. Me tomó como 100 hojas para poder entrar en todo el K-drama que ella nos estaba mostrando en su otro libro, pero a mí me encanta la mitología, entonces no sé qué ocurrió con este y logré entrar y la verdad me pareció espectacular. Ha sido, me fue, me encantó, me gustó muchísimo. María Clara. Bueno, expectativa realidad. Yo la vez pasada que nos hicimos la tertulia, yo les dije que quería ponerle buen puntaje a este porque estaba de verdad esperando ver la evolución de la escritora. Porque así creo que nos pasó a toda, como nos pasó a Efini, es que así está en el usuario, perdón. Me costó leer Soxo porque estaba, o sea, no estaba malo, pero sí estaba en muchos aspectos sencillo, cayendo el aburrido. Eso me pareció, me pasó con ese primer libro. Y yo sentía que ahora que estaba en un área de, como de ficción, como todo esto de mitológico, yo dije, acá ya tiene que explotarle todo esto porque sí necesita descripciones. Tú me puedes decir, hay un dragón y, un dragón de los 90.000 dragones que pueden existir y de los imaginarios diferentes que tenemos de eso. No le puse un 5 por otras razones que miraremos ahí la parte de el resto de la discusión,
pero siento que sí cumplió, sobre todo porque pasó lo que yo esperaba y era la evolución de la escritora, o sea, la evolución de acciones en las descripciones, en el desarrollo de personajes, como que sí sentías que los personajes tenían de dónde rascarle, o sea, sí tenías de... Ahora, una cosa es que sí me pareció que al igual que Sokso, era bastante predecible. Además que si uno ya se vio el viaje de Chihiro, entonces ya uno tiene una idea más o menos de para dónde va todo esto. Sí, y creo que está inspirada, ella se inspiró también en el viaje de Chihiro, en todo Estudio Ghibli, para realmente escribir su libro. ¿Landy? A diferencia, yo creo que entonces de todas o la mayoría, yo no leí XOXO. Entonces, para mí esta fue la primera obra que leí de ella. Y en lo personal, yo sí tenía expectativas altas. Honestamente, como comentaron por la portada, yo soy una persona que se deja llevar mucho por las portadas y se me hizo preciosa. Entonces, no me defraudó. La verdad me gustó muchísimo, lo disfruté, sobre todo una lectura muy ligera, pero entretenida. O sea, no ligera de que se pasara el rato de liso, sino que realmente estaba entretenida la historia, el desarrollo de cada capítulo, de cada escena. Entonces yo lo disfruté. Igual no le puse el 5 por otras cosas, tal vez porque estaba tan emocionada y hubo por ahí otros asuntillos, pero para ser yo la primera obra de ella, me gustó, era lo que esperaba. Vale, gracias. Aine, Andrés. Bueno, en mi caso, aproveché que Sonia molestaba que yo entrara cada rato. Me parece un libro, en mi percepción, muy plano. ¿Por qué? Porque en ciertas partes era muy aburrido, era, se, uno podía intuir qué iba a pasar, y lo otro era que en zonas donde debería hablar más, no hablaba, y en zonas donde sí eran muertas, las extendía con conversaciones que para mí no llenaban nada. Fue difícil leerlo porque era muy repetitivo ciertas cosas. Por eso mi calificación fue baja para este libro. Ok, gracias, Ainer. ¿Hubo algo a lo mejor del otro libro o sea, que deberíamos también tener en cuenta y ella es profesional en escritura creativa para jóvenes? Entonces, yo no sé si, bueno, si bien hay otros autores que escriben muchas otras cosas y a lo mejor en un ritmo mucho más acelerado en la historia, yo siento que ella se nota en su escritura que la audiencia a la que ella se está dirigiendo son jóvenes. Entonces hay mucho de su historia que a lo mejor uno quisiera que hubiera un poco más, pero ella mantiene siempre como el tone un poquito bajo, o por lo menos el romance tampoco es que sea mucho, realmente es poco. Entonces no sé si eso también tiene algo que ver con lo que estás diciendo, Ainer. Sí se puede, pero aunque ella tenga formación en escritura creativa, hay una pequeña parte que es que no todos los mercados tienen el mismo estilo. Y pues en mi concepto ella está formada más que todo para el estilo creativo asiático, no para la parte más que toda europea o americana. Entonces, por eso es muy plano. Ya te entiendo. Bueno, gracias, Ainer. Stephanie. Pues el libro, la verdad es que yo lo tenía en mi lista de lectura desde hace harto. No lo había leído porque cuando me di cuenta que lo íbamos a leer en este mes, me esperé. El libro como tal, sí tenía un poquito las expectativas altas, porque es que yo soy muy consumista de lo que es toda la fantasía y todo eso. Entonces, tenía un poquito las expectativas altas, pero no me defraudó. El libro está bueno, si de pronto le falta es un poquito de como desenvolver más un poquito los personajes, como no dejarlos tan planos o darles como un poquito más de caracterización, de pronto porque estoy muy acostumbrada a fantasía mucho más desarrollada.
Pero sí, el libro se pasa fácil, los personajes son fáciles de recordar. Se te cortó, Stephanie, ¿ya terminaste? Sí, Vale. dime. Entonces, si no hay nadie más, vamos a continuar con riqueza de la mitología coreana. ¿Quién quiere hablar al respecto? Vale, yo pensé que ibas a hablar tú. Sí. Que hubo cosas que yo no les puse, pero es demasiadas las referencias a la cultura que hay. Otra historia es la del leñador y la de el hada, que él le quita las alas. De eso hay novela, hay película, eso es un mundo entero de riqueza, igual que todo lo que yo les mostré a ustedes de esta. Creo que también tiene Pansori, y ella simplemente la contó como una más. Lo del dragón y el hecho que tuviera que ver con el agua muestra mucho de esa riqueza, porque la visión del dragón en Corea es diferente a los dragones en los otros países, donde es fuego, destrucción y más por ese lado. En Corea tiene que ver con el agua, el rocío, ese ciclo como del agua y de la vida en función de la naturaleza. Y pues muy bacano que precisamente el dragón sea el que esté bajo el agua, porque esa es la conexión. Entonces sí, es muy rico y acá nos dan muchos atisbos que podríamos ahondar y buscar mucho más. Vale, gracias. ¿Lato? Para mí fue como el primer acercamiento a la mitología, porque como dije antes, es un tema del que no tengo conocimiento ni siquiera casi en mi propio país. Pero siento que fue un buen acercamiento, porque así como dijo Sonia, también me llamó la atención que el dragón fuera representado con agua, porque siempre lo hemos representado como fuego. Entonces me pareció muy importante conocer eso de Corea. El agua para ellos es más importante que los otros elementos, por decirlo de alguna forma, y me llamó mucho la atención esa parte. Gracias, Lato. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo están? Bueno, no, quería era como mirar, pues porque viendo como lo de la mitología, para poder ir haciendo como una referencia, y me acordaba mucho como del estudio Ghibli y de la forma en cómo lo hace. Entonces, por ejemplo, los fantasmas con máscara, como que los entendía, de pronto porque ya los he visto, pero no sé si otras culturas tengan como esos fantasmas con máscara. Como que esos me llamaban como muchísimo la atención. Los dragones, pues me parecía bellísimo como como los iban como describiendo poco a poco, y como esa interacción pues como del alma y tener ese dragón como una alma también. Me pareció muy lindo porque son cosas que de pronto nosotros no lo tenemos en nuestra cultura, ¿no? Nuestras, digamos, o la mitología que conocemos de pronto es como más griega, algo así, entonces tenemos como otra visión, pero la visión coreana me parece muy linda. Sí, tienes razón. Gracias. Gracias, Paula. María Clara. Yo vengo a apuntar que en la parte de mitología, por lo menos mitología coreana, no sabía nada. Cuando mencionaban varias cosas, yo quedaba como... y pensaba en los dragones, y yo tengo la misma concepción de los dragones, que es como fuego, todo ese tipo de cosas. Entonces como que fue un cambio interesante verlo en este libro. Obvio, sé que me toca estudiar, o sea, si quiero saber más, me toca estudiar mucho más para conocer. Pero esa parte, por eso me gustó, disfruté un poco esa parte que hablaba, o sea, esa parte totalmente centrada en mitología, porque podía darle una imagen en mi cabeza y seguir adelante con la historia. La forma en que los describió no los hizo difíciles de identificar, ¿sí? Entonces, me parece que simplificó un poco el proceso. Que si hubiese buscado un libro de mitos y me hablaran un montón de cosas, entonces aquí fue interesante. Estaba justo viendo un artículo de eso y son las mismas cosas que Axi escribía, pero más difícil. Y yo, no, me quedo con el libro ahorita. Creo que es lo único que tengo como para aportar. Me parece interesante que, sí, no sé si podemos considerarlo en otros trimestres del club de lectura, mira algo con esto, con mitología quizás, que me parecería interesante para aprender, como para tenerlo en cuenta, por ejemplo, si seguimos viendo ficción o fantasía en este área. Sonia, anotar. Sí, Sonia, dale. Es que quiero decir que
ustedes también son como esa red que me ayuda a mí a encontrar los títulos. Stephanie me hace recomendaciones. Ella me dice, mira este link de este libro que me encontré, no sé qué. Por ejemplo, Ainer dijo, leámonos algo del norte. Y no propuso, y yo propuse del norte y él ni votó por ese. O sea, así como no. Entonces, si ustedes encuentran cosas y las ponen, pues las consideramos. Porque pues, digamos que yo no alcanzo a cubrir todo. Pero está el libro. Bueno, entonces sí, les queda a ustedes también. Vale, ok. A mí, yo solamente quiero decir algo muy corto y es que me encantó cómo ella toma una historia que puede ser algo sencilla y la transforma en algo mucho más grande. Realmente fue muy creativa y sus descripciones fueron muy bonitas. Realmente te ayuda a recrear toda la historia como ella pues se la estaba imaginando. Vamos con el siguiente punto, que hay muchos K-dramas con esto y es el listón rojo del destino, ¿cierto? Si no estoy mal, mira María Clara, sí, de esto hay de todo en todas partes. ¿Quién quiere hablar acerca de esto? Se lo dejo otra romántica, le dejo a Sonia. Dale, Sonia, háblanos. Bueno, que a mí me gustó el desarrollo que le dieron al tema, porque inicialmente fue cuestión del destino, sin ninguna decisión, como así flechados y ya son las personas, pero el listón desaparecía y después volvía a aparecer. Y a la final terminó siendo una cuestión de decisión. Y que estoy muy de acuerdo con esa propuesta que no estaba dicha directamente, pero es que el amor es una decisión, no un sentimiento. Y a la final ellos quedaron con la convicción de que ellos querían amar a esa persona aunque no hubiera listón. Y me pareció que le subió la calidad, porque cuando nos basamos solo en el romanticismo, que son los sentimientos y las mariposas, eso puede pasar. Y una relación pues ya si no tiene eso, entonces se acabó el amor. No, es algo superior que nos sustenta. Por eso tristemente hay tantos divorcios, tantas cosas que no funcionan, porque solamente se basan en los sentimientos. No digo pues que ahora todo divorcio esté en contra de, no, pues hay situaciones pues donde ya no se puede más. Pero cuando es porque el sentimiento dejó de ser, que dicen que el amor dejó de ser, ahí pues no estaría tan adecuado. Vale, gracias, Sonia. ¿Caro? Yo, la verdad, bueno, yo sí he visto varios dramas, ahora no me acuerdo de ninguno, pero sobre el listón y esas cosas, y también he visto artículos sobre eso. Pero algo que sí, algo que me quedó sonando y algo que se suena es muy cierto. O sea, yo por un momento cuando vi que se desapareció el hilo, yo dije, ¡ay, se acabó! Yo dije, ya sé, esta no es la pareja, este no es, o sea, yo dije, ¡ay, no! ¿Y entonces con quién va a quedar si ya se desapareció el hilo? Y uno, se supone que el hilo es que lo lleva uno, ¿verdad? Entonces yo estaba así como que, pero ya cuando aparece con la otra persona, y yo como que, le tomaron la jugada del destino y tomaron su decisión y, no, con este no es con este que yo quiero. Entonces, esa parte me gustó mucho porque, o sea, se bajaron ya de lo romántico a algo como más real. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que a uno lo aterriza un poquito, a pesar de que todavía está entre la fantasía y esas cosas, lo aterriza uno un poquito. Pero sí me gustó esa parte. Gracias, Caro. Eso hay no sé cómo se dice trope en español, pero en la literatura hay unos tropes, como ciertas fórmulas que uno utiliza, ¿cierto? Y una de ellas es cuando tú pretendes que estás en una relación con alguien, entonces que la historia es que estamos pretendiendo porque... así como Spy Family, que le toca decir que tiene una familia para que el trabajo y no sé qué, pero entonces las cosas comienzan a funcionar entre eso. Entonces, más o menos de lo que estás diciendo, me hizo acordar a eso realmente, que ellos terminan diciendo que sí, nosotros estamos aquí juntos, pero comienza a haber también un sentimiento entre ellos dos. María Clara. Hola. Bueno, a mí... Yo me voy a confesar, este es mi lado oscuro. A mí me encanta mucho todo esto que tiene que ver con el hilo rojo del amor. Ya, lo siento. ¡Ay, Spy Family! Perdón, ya. A mí me encanta mucho todo esto que tiene que ver con el listón rojo y me pareció muy interesante cuando al principio que había un listón entre ella y el dios del mar, pero
y que luego explican que era una forma de mantenerla protegida, más no que realmente fuera un lazo. Eso me pareció muy interesante porque fue una forma de manejarlo, un elemento que uno, o sea, es como un elemento que uno siempre sabe que lo toma como predecible y en ese momento resultó no ser predecible para mí, entonces eso me gustó bastante eso. No sé si ustedes, bueno, yo soy de ese tipo de persona que lee otras historias de romance y por lo menos en otras culturas, el hilo rojo también tiene otras cosas como un poco más negativas, más oscuras, por ejemplo, que si nunca responden a tu amor te enfermas y ese tipo de cosas. Cuando se rompió el hilo, yo dije, alguien va a morir aquí, alguien va a morir y voy a ser yo. Entonces, la verdad es que pensé que algo iba a pasar porque yo ya había leído otras historias así donde pasaba eso, que por ejemplo que si una persona no respondía a tu afecto a pesar de haber un hilo, la persona que está enamorada se enferma y se enferma hasta que muere. Y es que el amor es una decisión, o sea, no es porque yo creo que en algún momento, más o menos jóvenes, o ahorita o más tarde, hemos experimentado una sensación de amor junto a alguien, pero llegado cierto tiempo te das cuenta que por mucho que ese amor sea fuerte, no es lo que nos necesitamos para nuestra vida. O sea, sí, el amor de tu vida, pero no el que es amor para tu vida. Sí, es como lo... Sí, o sea, está el amor de mi vida y el amor que tiene que seguir conmigo en el resto del camino. Yo había conocido el listón rojo del destino, pues mayormente por Japón. Yo consumo mucho anime. La verdad es que sí dio angustia en el sentido de que apenas se rompió y a uno lo, como que ahí, como, ay no, aquí algo va a pasar malo y cosas así. Pues porque cuando uno consume tanto contenido de otra forma que siempre lleva algo malo, entonces como que te choca. Yo en ese momento pensé que en verdad se iba a morir la protagonista. Tengo que admitirlo, leo muchos fanfics, en los fanfics se utiliza mucho ese tipo de, de hilo argumental. Sí, gracias, Stephanie. De alguna manera, entonces, ella toma algo como un trope de estos y lo que hace es transformarlo, como dice Sonia. Ella no lo deja en lo que ya nosotros sabemos y hemos conocido en otras historias, así no sean de esta misma cultura, pero ella de alguna manera lo lleva más allá, lo cual hace que la historia no sea, no, si bien es una mitología y uno entiende que sería de otra época, también se trae más a lo contemporáneo. Entonces, que el amor es una decisión y lo más probable es que en otras épocas no era así. Ana María, o no es Ana María, sí, es Ana María, tiene la mano levantada. Gracias. No, yo soy Alejandra, María Alejandra. Qué pena, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, yo no había tenido mucha experiencia con esto del hilo rojo del destino y pues yo solamente lo había conocido una sola vez por un trama que se llama Mañana, si no estoy mal, no sé si lo han visto. Y pues digamos que el libro en cierto modo como que me amplió un poco más el conocimiento porque en primer lugar, cuando Shin llegó y rompió el hilo rojo del destino entre Mina y el dios del mal, yo quedé como, eso se puede, yo no sabía que eso se podía. Hasta que fue cuando me di cuenta de que era como solamente un hechizo como para proteger a la prometida y me dio mucha risa y que todavía más impactada cuando se formó el hilo entre Nina y Shin, porque cuando lo fue a cortar dijo, ay, ¿cómo así no se puede cortar? Yo que, ¿y aquí qué? Entonces, digamos que en cierto modo me amplió más el conocimiento porque no sé si eso de romperle el hilo o que no se pueda romper con acero hace parte de la cultura, pero digamos que a pesar de que yo podría decir que fue como algo más aparte de lo que ya se estableció en la cultura, porque como ustedes me han dicho, pues en cierto modo la otra estaba llevando como a que el amor es una decisión, y pues por lo general se tiene entendido de que si tú estás amarrado a ese hilo, pues hasta ahí pues ya, o sea, tú no tienes ni la potestad para romperlo ni nada, es lo que fue. Entonces también me gustó mucho eso, y ya, eso es todo. Vale, muchas gracias. Bueno, continuamos. Vamos con honor y responsabilidad, que yo creo que
más o menos yo siento que estas tres vamos a encontrar que vamos a hablar de personajes y vamos a hablar de la familia, porque el honor, la familia, la responsabilidad, personajes, pero bueno, vamos con honor y responsabilidad. ¿Quién quiere hablar? A mí me llamó la atención la parte en que ella explica que el sacrificio, que no había sido como un sacrificio lanzarse al mar en lugar de su cuñada, sino que hubiera sido un sacrificio quedarse en tierra y vivir con la culpa de no haber hecho nada y salvar a su hermano, pues a medida que va salvando a su cuñada, el hermano es el que se beneficia porque él es el que está enamorado de ella. Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Y de cierta forma pues es muy difícil para uno a veces tomar esas decisiones, pero si las vemos de esa forma, tal vez haríamos más cosas que favorecen a otros y que nos perjudican de alguna forma a nosotros mismos. Esa parte me llamó mucho la atención y también tiene que ver con la importancia de la familia, ¿no? Ella pone por encima el bienestar de su hermano que el de ella misma, porque él es el que siempre la ha cuidado, la ha acompañado y ha estado con ella. Entonces, esa parte, y en cuanto al desarrollo de personajes, a mí me parece que está bien, es que como no lo he terminado de leer, entonces no puedo saber cómo termina el final, pero ojalá que desarrollen las historias, por lo menos de Máscara, el niño y el bebé. Esa parte me llamó mucho la atención, como cuál es la historia de ellos, no sé si lo menciona en lo que me falta por leer. Gracias, Lato. Sonia. Que nosotros pensamos de una honor y responsabilidad en lo que hace Mina, pero es que Shin tiene una carga muy fuerte de honor y responsabilidad. También podemos ver en él que dicen que es irresistiblemente honorable, en el punto de que les parecía un poco molesto de tan honorable que era él. La amistad tan cercana que tuvo con ese emperador, al punto de entregarle su alma y mantener, a pesar de él quedarse vacío y sentir que no tenía nada fiel a esa promesa por tanto tiempo, y llevar a cargo la responsabilidad de cuidar todo, aunque la gente creía pues que era en parte, o sea, como si fuera culpa de él, pero no culpa de él y él es el que tiene que responder, pero él callado, sabiendo realmente lo que sucedió, cargaba con eso. Y después, sabiendo lo que Mina deseaba, él inclusive estuvo decidido a dar un paso atrás y permitir que ella cumpliera sus sueños, de que ella hiciera lo que ella deseara y no obstaculizar. Me parecía honorable en todo momento. Entonces creo que esto también puede aplicar a él y que de una manera muy importante. Total, nosotros nos enfocamos en Mina porque ella es el personaje principal, digamos que es una historia que exalta lo que es la mujer y la valentía de las mujeres, pero cuando nos hablas de Shin, completamente cierto todo lo que acabas de decir. Vale, María Clara. Bueno, yo siento que la parte de honor y responsabilidad se junta mucho con la importancia de la familia. Me parece aquí que ya se spoileaba, perdón. Entonces yo siento que las metas de Mina van cambiando mucho, o sea, me dio esa impresión a mí mientras estaba leyendo, porque cuando ella decide lanzarse al mar, lo está haciendo para hacer que su hermano esté mejor, esté feliz. Pero cuando llega literalmente al fondo, dado que ya no tiene, o sea, sí piensa en su familia, pero ya tiene otra meta, entender por qué está pasando todo eso. O sea, listo, mi hermano ya sale, es como, esto ya pasó, ahora ¿qué hago con eso? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué el dios del mar manda esas tormentas? Todo ese tipo de cosas. Entonces, cierto que Mina es un personaje, ese tipo de personaje que asume muchas responsabilidades, o sea, un rol muy femenino y de esos que suele ser muy fuerte porque, listo, después asumió eso de entender, luego tener que salvar a las personas que estaban en el reino abajo y siempre soltaba una cosa y agarraba otra. Me dio esa impresión de que ella tenía mucho ese de tomar demasiadas responsabilidades.
Lo mismo y me parece que Shin, o sea, por eso me parece que realmente son una pareja que pega porque él es exactamente lo mismo. Y con Shin la cosa está complicada porque él no sabe por qué lo hace. Sabe que tiene que hacerlo, pero ¿por qué? Eso es como lo que más noté ahí. Me parece curioso ver que los personajes que toman la responsabilidad de la historia son mujeres. Que Dai es otro personaje que tiene, que lo que él hace con Mickey o el por qué él siempre está con Mickey, eso me mató, me pareció hermoso ver que hay, pues no sé, un abuelo que, que sacrifica su propia vida después de la muerte para poder proteger a este niño. Eso me pareció, no, eso me pareció, o sea, lo más, Precioso. sí, una cosa espectacular. Por eso en uno de los posts, o si yo puse que Dai era mi personaje, me pareció Sí. bellísimo, bellísimo, un abuelito. Divino. Sí, fue un personaje, o sea, fue un apunte muy lindo, aunque yo más o menos desde la segunda aparición de Máscara y Mickey ya intuía que eran familia de ella, ya lo veía venir, pero aún así me sorprendió, porque a lo largo de la parte de atrás nos menciona cada rato, no, es que el hijo que tuvo ¿cómo es? Mi cuñada, sí, el hijo que tuvo, lo dejó, el hijo se perdió, la campanita del hijo, o sea, nos lo está mencionando todo el rato y uno es como de, uno se hace el soperoco ahí y luego ya después se coge con esto y es como de, qué bonito. Entonces me parece que sí, o sea, todos los personajes en cierta medida tienen un honor y una responsabilidad. Me parece pues un poco ya que es como el de la abuela. Ya siento que, bueno, eso va más en desarrollo de personajes, pero siento que la abuela es un personaje que de alguna manera se tomó mucho, o sea, por la forma en que la narra Mina, se tomó mucho la responsabilidad de enseñarles cosas, a pesar de que, según describe Mina, sus hermanos no le tomaban tanta atención a lo que ella explicaba como ella. Creo que me pareció muy bonito. Se me había olvidado casi de mencionar lo de Dai, pero es que es muy bonito. Sí, total. ¿Hablamos de la familia o de los personajes? Sonia, ¿qué nos aconsejas en este caso? Porque estamos más o menos hablando un poquito de... Pues yo los podría ver como temas separados, pero pues quien desee hacer una intervención vale, de listo. los dos al tiempo, puede Dale, hacerlo. listo. ¿Hay alguien que quiera hablar algo más sobre honor y responsabilidad o vamos al desarrollo de personajes? Vale, entonces vamos con los personajes. Listo, yo aprovecho ahí que ya estoy Dale. arriba. Me pareció que todos crecieron, todos. Kirin mostró una apertura de corazón, o al menos la honestidad de lo que él ya tenía, que era afecto genuino por todo su equipo. Ya se manifiesta cuando él se abre realmente a transformarse por Namji para poderlo salvar, que dice vamos con toda. Me gustó esa parte. También me gustó mucho la unión que se generó entre Namji y Mina, siendo que fue muy hostil la situación al principio. Me gustó de Shin, que era muy serio, muy honorable, muy solamente mi deber, pero ya después manifiesta que también tiene sus propios deseos y que le gustaría como conciliar ambas cosas, como que no te presiono, pero tú sabes, querida, que, ajá, tú y yo, pero pues usted verá, pero, entonces como que, ay, qué cute, esa parte me encantaba. Me gustó mucho lo de la familia, que la mayoría, o bueno, varios de nosotros ya nos olíamos de quiénes eran Máscara, Dai y Mickey, pero que pudieran presentar como el tema de que existía una habitación donde ahí sí se podían revelar quiénes eran y el encuentro, y que nos explicaran mucho como de por qué la habían estado acompañando y la conexión tan fuerte que hay con ella. Me pareció que les dio mucho más peso. El avance del emperador también me gustó, aunque fue el más leve, porque cuando volvió a la parte terrenal seguía un poco como el niño perdido que deseaba tener ese consuelo, o alguien que lo guiara, y que por eso pensaba tanto en Mina y que esperaba que ella fuera esa persona, pero él también aceptó de que listo, no eres,
y ahora voy a buscar yo mi manera de ser nuevamente quien era, porque previamente a sus años que estuvo en la parte de abajo, él era muy vivo y en los recuerdos que muestran era una persona con mucha valentía, como con mucha entrega, que lo perdió, entonces se estaba volviendo a reencontrar, eso también me gustó mucho. Y creo que ahí toco pues como la mayoría de los que quería. La amiga Nami, creo que era Nami, la que sí murió, que no fue sacrificada, sino que sí murió, pues Nari. Nabi. Nari o Nari. Kieri. No, era Nari. Ya. Nari sí como que no pasó nada con ella en desarrollo, pero pues chévere la muchacha, la personalidad del principio, la que protegía al amigo y ajá, yo aquí la dura, me gustó eso. Y listo, ya. Gracias, Sonia. ¿Caro? Bueno, algo que me gustó de los personajes fue que pues todos estaban chéveres y todos fueron como creciendo a medida. Pero había un personaje que sí me gustó y me gustó cómo evolucionó fue el hada de la luna, de los niños. Esa, que al principio me caía súper mal y después ya, o sea, como que ella le dio esa retroalimentación de qué era lo que tiene que hacer. Tú como diosa tienes que hacer esto. Entonces, esa parte me gustó mucho. Los personajes como tal sí me gustaron a medida que fueron como creciendo en la lectura, pero algo que me llamó también mucho la atención es el detalle en el momento que ella escribe los personajes, por lo menos en la ropa, en los detalles de los vestidos, en los colores, que si tenía una flor, que si tenía... Eso me llamó muchísimo más la atención, a pesar de que obviamente pues yo vi el personaje, me encantó, pero me gustó eran como los detalles, hacía como que se llenaran como esos huecos de mi imaginación. Entonces podía representar mejor el personaje y así como imaginarlo de una mejor manera. Gracias, Caro. María Clara. Bueno, de mi parte, me gustó la evolución de la protagonista de Mina, sobre todo porque hay algo que lo tengo muy en la cabeza y es que siento que en la primera parte del libro se nota mucho la influencia del pensamiento de su abuela, entonces ella es como que ella toma muy de la mano todo lo que le dice su abuela, pero le resta voz a ella como personaje. Siento que sobre la mitad del libro ya comenzó a verse más la voz de ella, entonces me parece que fue como una gran evolución. Es que para mí la abuela es un deus ex machina, que es una cosa del cine que es como que es un elemento que resuelve otras cosas, aunque no se sepa cómo, pero la resuelve. Entonces siento que la abuela hacía ese papel en la historia y cuando la historia a partir de la mitad de Mina comenzó a usar su propia voz, me parece que fue un cambio, fue la parte que me hizo como más engancharme ahí. Siento que otra cosa, me parece que el desarrollo de personajes, los otros dos del equipo de Shin, les faltó un poquito de desarrollo. O sea, sí quería ver más de ellos, o sea, como que me dijeran un poco más de dónde salió esa relación y todo ese tipo de cosas. No sé, bueno, es un deseo personal ver qué pasa con el dios de la muerte y Hieri. Yo necesito saber, yo necesito que o esa señora escriba uno o hagan un fanfic, no sé, alguien tendrá que solucionarme eso. Eso es como lo que tenía que pensionar y obviamente que todos los personajes de alguna manera se establecen como una familia. En algún sentido se enlazan y son respetuosos y honorables con ellos. Y nuevamente lo que mencionó Caro, el personaje de la diosa fue como de genial y luego Mina la que resuelve, como de mija, ponte pilas que lo que tienes que hacer es esto, ponte, hazle. Creo que el dios de la muerte es el dios que menos a casi nada elabora, ella no lo elabora para nada. Y es muy interesante porque él hace, es como, hay cosas que me llamaron la atención de lo que él hacía, especialmente como en ese mar que le llega a todas esas personas o que él está sacando a algunas personas de allí. Yo quedé como con muchas preguntas. María Alejandra. Sí, María Alejandra. Sí, señora. Bueno, en cuanto al Dios de la Muerte, pues, Shiki y Hieri, pues a mí también me quedó como sonando interesante, me dio curiosidad cómo se conocieron principalmente, qué fue lo que pasó, si el Dios de la Muerte la encontró y le iba a hacer algo, le iba a sacrificar, que por allá mi imaginación toda rara. En fin, me quedó sonando, pero a eso hoy de pronto como el libro, eso es como una visión más general, mi opinión personal.
el libro fue hecho más como, yo siento que fue una fantasía muy, pero muy ligera, porque hay otras que son como muy extensas, que profundizan mucho, y este fue como algo muy ligero, que sea fácil de digerir, como para divertirse, como cuando sales de esos libros tan largos de fantasía que no quieres saber nada de ellos, algo así, me pareció. Entonces, en cierto modo me gustó, porque yo también estaba saliendo de un libro de fantasía bastante largo, entonces me sirvió mucho. En cuanto al desarrollo de personajes, el de Kirin fue mi favorito. Fue mi favorito porque ver cómo era, cómo, o sea, era, o sea, tú lo imaginabas, era como si fuera una piedra total, entonces, pero poco a poco fueron como quebrándolo y fue como abriendo una florecita y compartiendo más con Nanji y con el resto de los personajes. Entonces me gustó mucho. El de Shin también, porque empezó a abrir un poco más su corazón. Y en cuanto a lo que dijo María Clara sobre ella, me sonó sobre el decir que él era honorable o daba su responsabilidad, pero, o sea, por naturaleza, no saber por qué. Creo que ahí entra un poquito en lo que pasó al final. Creo que eso es una de spoiler para la que todavía no se lo ha leído, pero al final, cuando Mina pide el deseo y pide que todo vuelva a ser la normalidad, a Shin y al emperador se le olvidan por completo qué fue lo que pasó. Entonces yo me imagino que cuando de pronto este, Shin le dio el alma al emperador, también pasó lo mismo, pero que se le olvidó por qué o qué eran. Entonces de pronto aún seguía esa parte de él ahí de Shin en querer hacer las cosas de manera honorable, con responsabilidad, sin aún saber por qué, porque en cierto modo esa era su responsabilidad original, ¿no? Como Dios del mar. Pero bueno, y ya por último, un desarrollo que sí me dejó como que me quedó faltando más fue el del emperador, o bueno, el dios del mar, porque me pareció que estuvo como muy poco, es una opinión personal, me pareció como muy poco desarrollado porque, no sé, me parecía que seguía en lo mismo, en cierto modo, él estaba perdido, sí, y todo, y siendo el dios del mar yo lo veía demasiado confundido para ser el dios del mar, entonces como fue como muy extraño, no me pareció que tuviera un desarrollo como tal. Eso, pues eso sería. Y pues la verdad, por un momento pensé que fue un desperdicio que Shin le diera su alma, porque pues en cierto modo eso lo estaba llevando como el mundo de los espíritus, pues lo estaba llevando como a la perdición. Entonces, eso fue como mi único punto negativo, pero pues no sé, ya cada quien. Bueno, gracias. Gracias, María Alejandra. Hay algo en la fantasía que se llama High Fantasy y hay libros como Juego de Tronos, como El Señor de los Anillos, donde tú encuentras toda una elaboración muy grande, muy elaborada de los mundos de los que está hablando el autor o de la historia que se está elaborando. Entonces, ellos te amplían y a veces es bastante denso. Entonces hay unos autores que deciden escribir historias donde hay que elaborar demasiado, especialmente donde hay sagas o hay varios, o trilogías o duologías. Entonces hay mundos mucho más elaborados y hay otros que me imagino que ella no querrá ahondar más en esa historia por el momento, no sea su idea, entonces de alguna manera deja que la historia, que igual es una historia, no es muy cortica, está bien, una buena cantidad de páginas o de palabras y ella a lo mejor la deja, como que deja algunas cositas sin realmente ahondar como algunos de nosotros queremos que ella ahonde, pero no lo hace por la razón que ella haya decidido. Yo quería decirte algo y es que las civilizaciones antiguas tienen sus mitologías y hay una curiosidad muy grande en general y es que hay muchas similitudes en la cosmología, en la manera como ellos escriben sus historias y termina, entonces estaba este mar donde los muertos o el río, entonces ¿por qué se da? No se sabe, pero pareciera que es como una condición humana que termina reflejándose en su mitología o en sus historias. ¿Lato? Quisiera hacer una referencia al libro que leí el mes pasado de hiperculturalidad, que ya fue leído en este club de lectura.
pero yo lo leí apenas, entonces tengo recientes los recuerdos. Hablando sobre ese tema, el libro menciona que la globalización empezó muchísimo antes de que se concibiera ese concepto. Entonces, el principal concepto que encierra ese libro habla acerca de cómo las culturas se transmiten de generación en generación y cómo se alimentan o se cambian constantemente con el contacto con otra cultura. Entonces el libro menciona que no existe una cultura pura, como que digamos la cultura griega fue la primera que existió y de ahí salió lo demás, sino que en algún punto de la historia, desde que el hombre se convirtió o se empezó a convertir en lo que hoy conocemos, ha tenido contacto. Entonces se transmiten los conocimientos sin que, de una forma imperceptible. No como que yo le entrego un libro y usted mire si adopta lo que yo sé o lo que yo conozco a su cultura, lo toma o lo deja, no, sino que se va transmitiendo a través de las costumbres y de alguna forma todos se conectan con todos porque en algún punto de la historia hemos tenido contacto. Entonces, puede ser ese el motivo en que tengamos similitudes, de que concibamos a los dioses de una forma muy parecida, aunque en historias diferentes. Por ejemplo, los indígenas americanos concibían al dios como el dios sol o el dios del maíz, pero ese dios tiene las mismas características que puede tener en la cultura asiática, por así decirlo. Puede ser que cambien las descripciones físicas, pero los poderes que ese dios tiene sobre la humanidad son muy parecidos. Entonces puede ser que el tema que trata este libro tenga sentido en ese momento y por eso es que tenemos similitudes. Gracias, Lato. Vamos, no sé cuánto tiempo tenemos más, ya vamos pasaditos. Sí. ¿Alguien quiere hablar acerca de la importancia de la familia? ¿Alguien quiere decir algo más acerca de la importancia de la familia? María Clara. Hay algo que me acabo de acordar y es que me parece que está muy presente y es que en todas las familias, bueno, según este libro, hay unos vínculos de amor muy fuertes. No sé si se acuerdan de esa parte del libro cuando dicen que cuando a la cuñada se le murió el bebé, tiraron como la cuna y cuando llegan a este mundo dicen que algo hecho con tanto amor no podía dañarse. Yo creo que yo la más llorona, no, o sea, me conmoví mucho. Yo dije, y es así, o sea, hay cosas como la campanita, la que le hizo Mina a la niña, también que estuviese en este lado, significa que las cosas que amamos realmente no nos abandonan. No, María Alejandra. Bueno, en cuanto a la importancia de la familia, pues yo quería resaltar de pronto, pues yo no sé si tenga que ver, pero igual es como una opinión general. Los personajes de Máscara, Dai y Nikki, uno diría que precisamente, pues como ya mencionaban que del hijo de la cuñada pues había muerto, pues uno precisamente sería, no, es Nikki, pero no, fue hermoso ver como de todas formas, o sea, ellos ya sabían que ella era de su sangre, y en todo momento estaban ahí como en esos momenticos en los que ella podía correr peligro, la iban a ayudar, le daban consejos, entonces fue muy hermoso, y es como decir, wow, la familia es poderosa. Y algo que resaltar es que en cuanto a la decisión que Mina tomó cuando ella se iba a ir con Shinja para el mar, para casarse con ella y todo, es increíble cómo la familia la apoya. Porque mi familia obviamente me hubiera dicho que no, quédese, o sea, me hubieran dicho que no, quédese, pero es admirable ver cómo la familia, sabiendo que no la van a volver a ver hasta que alguno de ellos se muera, y si se quedan en el reino de los espíritus, aún así la apoyan en sus decisiones. Y yo creo que eso fue como una de las cosas que más me llenó el corazón, porque a ver, si alguien pues si alguien, o sea, porque a ver, si yo perdiera un familiar en el mismo año y unos meses después volviera y a los 2 años volverse a ir, pero ya saber que jamás va a volver a ver, yo no lo dejaría ir. Entonces,
hermoso todo. Y como además, y no solamente que ella haya tenido una familia en el reino mortal, bueno, digámoslo así, porque pues no sé cómo se llama eso, bueno, en el pueblo, y en el reino de los espíritus también haber formado una, además de Máscara, Miki y Dai, no, aparte de ellos también formó una, digamos, como con Namji, con Kirin y con Shin, entonces fue muy bonito. Ya, eso es. Gracias, María Alejandra. Caro. Hay algo, ahora el poder de la familia, bueno, algo que yo resalté que me gustó fue que, o sea, tú sabes que él le había dicho que él iba a ir por ella y él le toca esperar como un año. Ay, a mí me da pesar porque me dio pesar, pero a pesar de todo eso la familia estaba como que dándole ánimo, no importa. Sí, sí me entiendes, o sea, toda la familia como que unida alrededor de ella. Contra, o sea, para que se puedan dar las cosas. Entonces, cada vez que ella se iba a esperarlo y todos como que, ay, ella está esperándolo y como que, ay, y todos como que jalando el tiempo rápido a ver en qué momento va a aparecer el hombre. Pero sí, y ya cuando aparece, como que, mira, ya llegó, ya vengo, rápido. Entonces, eso me pareció genial porque todos están como que muy, o sea, están ahí apoyándola y la están como que están todos a la expectativa también porque se nos va a casar y la cosa y eso. Entonces, por eso me pareció muy bonito. Gracias, Caro. Sonia. Que me hiciste acordar en ese periodo la abuela, que todo el mundo estaba, wow, vino el emperador a pedirle matrimonio, y la abuela, pues, ¿qué importa un emperador si un dios si ella está esperando un dios? ¿Qué se va a conformar con un vil emperador? O sea, la abuela la tenía clara, mija, no se rebaje tanto, nada, ningún emperadorcito, usted va con el dios. Sí. Mujer de negocios, mujer de negocios. Ella sabía. No, pero sabes una cosa, Sonia, eso fue algo que mencionó la persona que no le dio como un buen review a la historia, porque ahora hay mucha sensibilidad frente a muchos temas. El hecho de que este dios o Shin sea tan mayoría, sea una chica muy joven, como que le rayó un poco. Sin embargo, pues estamos entendiendo que es una mitología, entonces hay que también tener en cuenta el contexto, es un dios, entonces como que no realmente, como que no cae dentro de los parámetros contemporáneos, y pues digamos que como lo hemos dicho ahorita, Shin es honor, responsabilidad, y él estaba muy, muy, muy pendiente de ella, tratando siempre de cuidarla, de buscar las maneras para que ella pudiera estar a salvo en el espíritu, en el en el reino de los espíritus, o bueno, allá abajo. Entonces digamos que era un personaje positivo, no era tóxico, como diríamos ahora en día. ¿Caro? No, además, pues imagínense ese muchacho. Ustedes saben que los dioses, los años para ellos no cuentan porque, no van a envejecer. Imagínense ese hombre de cabello negro espectacular. Yo me lo imagino súper alto, así. ¿Cómo? Me dice, cásate conmigo. ¿Cuándo pago las maletas y me voy? ¿Cómo? Mi familia enseguida, bueno, cara, arranca. Es que Sonia, sí. Yo creo que este libro nos dejó muy emocionadas en el tema romántico. Mira, si sacaron segunda parte, si sacaron As Soon As Possible de Soxo, tienen que darme Hieri, el dios de la muerte. Tienen que hacerlo. Gracias a Steffi de verdad por haber hecho un papel tan excelente. Si no fuera porque lo vamos a rotar, la dejaríamos forever a ella ahí. Pero pues la idea es de que todos vayamos mejorando. Así como en las intervenciones hemos mejorado, también moderando podemos hacerlo. Y quiero mostrarles entonces la programación trimestral. Para las que no han visto el post, esto es lo que vamos a leer en enero. Corea, apuntes desde la cuerda floja. Me asombró la votación tan marcada, como el club quiso este libro desesperadamente, y cuando escogimos los meses desesperadamente votó en enero. O sea, de verdad eran ganas de leérselo. Ya lo compré en digital hoy, está en 38,000 pesos, carito para estar en digital, y en físico está en 55,000. La espera, no sé cómo está en Bogotá, pero en Cali solo quedan 3 ejemplares y no más. Y cada uno en tiendas distintas. Hay uno en la del aeropuerto y los otros 2, bueno, no los tengo ahorita a la mano el dato, pero solo quedan 3. Así que si los quieren comprar. ¿De Librería Nacional? Sí, en la Nacional, en todo Cali. Ya tocaría mirar en Panamericana porque creo que también lo estaban vendiendo.
Y para marzo la clase de griego, que ese sí está recién publicado, y como es por Penguin Random House, hay mucha disponibilidad, entonces pues no hay problema con eso. Esperamos que nos sigan acompañando, así como en este 2023 que se fortaleció el club, que sigamos creciendo. Hay mucha gente animada. Descuento en Busca Libre. Bueno, vean. Hay mucha gente animada, nuevos participantes, así que bueno, bienvenidos, que tengan un feliz fin de año, feliz 31, feliz año nuevo. Y listo, en enero arrancamos con la nueva lectura. Que estén muy bien, chicos, y chaito.